Bienvenidos a esta segunda sesión del seminario del mensaje de 1888 en español. En nuestra primera sesión estudiamos que Dios envió en su gran misericordia un mensaje preciosísimo a su pueblo por medio de los pastores Alonso Jones y Elliot Joseph Wagoner. Era un mensaje de justicia, justificación por la fe. Y este era acompañado con el abundante derramamiento del poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Pero este mensaje fue rechazado debido a la insubordinación de nuestros propios hermanos. Fue como un visitante que llegó y se vio obligado a marcharse. En esta segunda sesión vamos a estudiar un paralelo para poder comprender mejor esta historia y el contexto de las cosas que sucedieron en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, celebrada en Minneapolis, Minnesota, en el año de 1888. Y he titulado esta presentación El Cades Barnea del movimiento adventista. Todo lo que sucedió con el pueblo del Israel antiguo sucederá con el pueblo de Israel en el presente, en el fin de los tiempos. Este es un principio muy aceptado entre nosotros. Y para corroborarlo bíblicamente, quiero comenzar leyendo lo que nos dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si nosotros vemos 1 Corintios capítulo 10, encontramos resumida la historia del Israel antiguo desde que salió de Egipto hasta que llegaron a la Canaán terrenal. Y todas esas experiencias tienen una enseñanza para nosotros hoy en día. Quiero corroborar esto leyendo lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 88. Y notemos que esto fue escrito en el año de 1882. Dice lo siguiente: el pecado del antiguo Israel fue el olvido de la voluntad revelada de Dios y el seguir su propio camino conforme a los dictados de sus profanos corazones. El Israel moderno sigue con entusiasmo sus pisadas y el desagrado del Señor seguramente descansa sobre él. Las cosas que sucedieron en el antiguo Israel son una amonestación para nosotros. Y según esta declaración, el Israel moderno sigue con entusiasmo sus pisadas. No me refiero al Israel literal, sino al Israel espiritual, específicamente el movimiento adventista. Una declaración más. Patriarcas y Profetas, página 298. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar, para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Volveré a leer esta cita. La segunda parte dice: Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar, para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial.
En esta presentación nos vamos a detener en un suceso que ocurrió en un lugar llamado Cades Barnea. Es una historia triste, pero es una historia que nos ayudará a comprender mejor y a prepararnos para la Canaán celestial. Esta está registrada en Números capítulo 13 y 14 y en Deuteronomio capítulo 1. Si nosotros recordamos qué fue lo que sucedió en Cades Barnea, nos vamos a dar cuenta que Cades Barnea está situada justo a las fronteras mismas de la Canaán terrenal. Era solo dar un paso para entrar a la tierra prometida. Dios dijo: entren, tomen posesión de la tierra. Yo se las he entregado a ustedes. Para Dios ya era un hecho. Dios ya le había entregado la tierra a su pueblo. Pero sucedió que, así como sucedió a lo largo del peregrinaje, la multitud mixta comenzó a calar los propósitos de Dios. Pero en Cades Barnea no solo fue la multitud mixta, sino todo el pueblo, o la mayoría del pueblo. El pueblo dijo: vamos a enviar 12 espías, 12 príncipes, uno por cada tribu de Israel, para que inspeccionen, para que revisen cómo es la tierra, si de verdad fluye leche y miel, y para que vean cómo son las personas que habitan Canaán. Y como conocemos la historia, les llevó 40 días inspeccionar la tierra. Cuando volvieron, trayendo los frutos de la tierra, nosotros conocemos la historia. No vamos a leer la historia, pero los invito para que ustedes tomen nota de esto y puedan leer la historia. Trayendo los frutos de la vid de ese lugar, tenían que ser cargados por 2 personas, los racimos del fruto de la vid. Y cuando llegaron al campamento, trayendo el informe, primero dijeron: oh, ciertamente la tierra es buena para sembrar, para cosechar. La tierra es fértil, fluye leche y miel. Pero dijeron: no podemos conquistarla, porque hay gigantes, y para su parecer nosotros somos como langostas. Además, las ciudades están fortificadas con muros gigantes. No podemos conquistarlo. Sin embargo, cuando Dios les dijo: entren, tomen posesión, Dios no les dijo: tienen que luchar, tienen que derramar sangre, tienen que conquistarla. Dios simplemente les dijo: entren, tomen posesión. Y cuando el pueblo escuchó este informe negativo, se desanimó, se perturbó y comenzó a murmurar contra los dirigentes, Aarón y Moisés, y también contra Dios, diciendo: ojalá hubiésemos preferido morir en Egipto, siendo esclavos, que morir en este desierto. Cuando sucedió esto, se levantaron 2 hombres entre los espías, Caleb, de la tribu de Judá, y Oseas, de la tribu de Efraín, hijo de Nun, quien Moisés le llamaría Josué. Y ellos simplemente repasaron las palabras de Dios. Dios nos ha entregado la tierra. Entremos, tomemos posesión de ella. Y cuando la multitud escuchó esto, tramaron plan para apedrearlos hasta la muerte. Pero Dios no lo permitió. Dios intervino. Y Dios dijo: 40 días estuvieron inspeccionando la tierra, 1 año por cada día. 40 años estarán vagando por el desierto. No volverán a Egipto hasta que sus cuerpos queden consumidos en el desierto. Y nosotros conocemos la historia que así sucedió. Toda esa generación quedó postrada en el desierto. Mayores de 20 años no entraron a la tierra prometida, a excepción de Caleb y Josué. Esta tragedia que sucedió en Cades Barnea, ¿en qué momento se cumple dentro del movimiento adventista?
Esto sucedió en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en Minneapolis, Minnesota, 1888. Dios envió un precioso mensaje, un mensaje simple: entremos, tomemos posesión de la tierra. Ese era el mensaje que prepararía al pueblo adventista para entrar en la Canaán celestial. Pero tristemente, los siervos de Dios fueron perseguidos por nuestros propios hermanos. Esta historia en Cades Barnea la podemos encontrar en dos partes en la Escritura. ¿Por qué razón Dios dejó escrita esta historia en dos partes de la Escritura? La encontramos en Números capítulo 13 y 14 y en Deuteronomio capítulo 1. En Números 13 y 14, el profeta Moisés estaba tomando nota de lo que estaba sucediendo. Aquí las cosas estaban aconteciendo en vivo. Sin embargo, Deuteronomio capítulo 1 sucede 40 años después. Moisés está hablando a una nueva generación de las cosas que ocurrieron en Números capítulo 13 y 14. Aquí hay un principio muy importante para poder comprender la historia del mensaje de 1888. Y es que, para que no nos cuenten una versión diferente de los hechos, ¿a quién hemos de consultar? Al profeta. Moisés le estaba hablando a la nueva generación de los hechos que acontecieron para que nadie les cuente algo diferente. Para que nosotros podamos comprender mejor lo que sucedió en 1888, debemos ir a la profeta, quien estaba presente, era testigo presente de los hechos que ocurrieron en aquella conferencia. Hay algunas declaraciones que ella hizo previas hasta llegar a esa conferencia de 1888. Y quiero presentarla a continuación. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Solo por mencionar, Testimonios para la Iglesia fue escrito justamente antes de 1888, antes de esa conferencia. Notemos las siguientes declaraciones. En 1879, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 526, dice: estamos ahora en las fronteras mismas del mundo eterno. En 1881, en la página 147 nos dice: el final de todas las cosas está a la puerta. En 1881, en la página 18 dice: se me ha mostrado que estamos en el umbral del mundo eterno. 1885, en la página 460 nos dice: estamos al borde mismo del mundo eterno. En el año 1885, en la página 464, dice: la eternidad se cierne ante nosotros. La cortina está a punto de ser levantada. Notemos que estas declaraciones son previas a 1888 y nos dice que estábamos en la frontera misma de Canaán celestial. Una declaración más, y esta la encontramos en el Boletín de la Conferencia General 30 de marzo de 1903. También la encontramos en el libro del Evangelismo, página 503. Dice: sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. La mayoría de los escritos publicados en la Review and Herald por la década de 1880, todas estaban encaminadas a invitar al pueblo a un reavivamiento espiritual. Dios estaba enviando mensaje. Quería Dios que su pueblo reconociese su estado laodicense. Y el remedio lo presentaría justamente en la conferencia general en 1888 en Minneapolis, Minnesota.
Por eso, veamos la siguiente declaración, que fue escrita en 1887. Review and Herald, 22 de marzo. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es un reavivamiento de la verdadera piedad. Si se hiciera la voluntad de Satanás, nunca más habría otro despertar, grande o pequeño, hasta el fin del tiempo. Una declaración más. Y aquí se identifica el mensaje que Dios envió en esa conferencia. Dice lo siguiente, esto fue en la Review and Herald 12 de noviembre 1892. El tiempo de prueba está ya sobre nosotros, puesto que el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. El Redentor que perdona los pecados. Ese es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria alumbrará toda la tierra. El mensaje de 1888 presentaba a Cristo como nuestra justicia, el Redentor que perdona los pecados del mundo. Pero este mensaje fue rechazado. En la década de 1880, Elena G. de White estaba feliz porque estábamos en la frontera misma de la Canaán celestial. Pero debido a ese rechazo, vemos la siguiente declaración bastante triste que fue escrita en 1891. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más, debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Elena G. de White estaba atisbando que tal vez nos estábamos retirando de la frontera y estábamos volviendo al desierto, así como sucedió en el antiguo Israel, queriendo volver al desierto, a Egipto. Una declaración más. Esta la encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 510 y 511. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de la experiencia pasada del cuerpo adventista. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Sigue diciendo, raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Y notemos las palabras siguientes. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumido y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. No era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que Él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Y veamos esta última parte. Pero no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Esta misma situación ocurrió en la conferencia general. Incredulidad. Se querían abrazar de las doctrinas tradicionales, buenas doctrinas. No querían aceptar nada nuevo. Incluso lo llamaban fanatismo. Y esto produjo un retroceso espiritual, un volver a Egipto, espiritualmente hablando. Y veamos la siguiente declaración. Testimonios, volumen 2, página 123. Muchos no han avanzado desde hace años en el conocimiento y verdadera santidad. Son enanos espirituales. En lugar de avanzar hacia la perfección,
están retrocediendo a las tinieblas y esclavitud de Egipto. Testimonios 5, página 88. Tengo constante dolor de corazón por nuestras iglesias. Muchas progresan, pero en su retroceso. Qué triste. Y la siguiente declaración que voy a leer es aún más triste. Esta la encontramos en el Testimonio, tomo 5, página 201. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. La duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan la iglesia por todos lados. ¿No es esta nuestra condición? Review and Herald, 26 de agosto 1890. Desde el tiempo del encuentro de Minneapolis, he visto el estado de la iglesia de la Odisea como nunca antes. He oído el reproche de Dios pronunciado sobre los que se sienten tan satisfechos, no conociendo su destitución espiritual. Cuando el antiguo Israel quiso volver al desierto, a Egipto, se mantuvieron en el desierto vagando sin un rumbo, rodeando el monte de Seir, el monte de la ley. Sin rumbo, nos dice el espíritu de profecía que nosotros, después de rechazar el mensaje de 1888, estamos en esa misma situación, no reconociendo nuestra calidad miserable espiritual. Nuestros dirigentes predicaban solo la ley, hasta estar tan secos como los montes de Gilboa. Les hacía falta la vida, nos hacía falta Cristo. Review and Herald, 25 de febrero 1902. En muchos corazones parece haber escasamente un suspiro de vida espiritual. Elevaremos mediante un cristianismo medio muerto el espíritu egoísta y codicioso del mundo, al participar de su impiedad y sonriendo ante sus falsedades? No. Dios presenta contra los pastores y el pueblo la dura acusación de debilidad espiritual diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dios llama a un reavivamiento y a una reforma espiritual. Cuando estaban en el desierto el pueblo de Israel, ¿Dios los abandonó? ¿La columna de fuego los abandonó? ¿La nube que los cubría de día los abandonó? ¿Fue buscando otro pueblo que le obedeciese mejor? ¿O Josué y Caleb decidieron tomar los mejores del pueblo y separarlos del resto? No. Dios cuidó a cada paso a su pueblo en el desierto, hasta que volvieran a la frontera y pudiesen entrar y conquistar la tierra prometida. Veamos lo que nos dice la siguiente declaración. Testimonios, volumen 7, página 19. Y Testimonios, volumen 6, página 49. Aunque débil y defectuosa, y en constante necesidad de amonestación y consejo, la iglesia es el objeto de la suprema preocupación de Dios. Testimonios, volumen 6, página 49. No hay nada en este mundo que sea tan precioso para Dios como su iglesia. No hay nada que Él proteja con un celo más esmerado. No hay nada que ofenda tanto a Dios como un acto que perjudique la influencia de aquellos
que le sirven. A pesar de todo, Dios no nos ha abandonado. Somos para Él como la niña de sus ojos. Él es nuestro Padre celoso. Nos cuida día y noche. Pero Él quiere que nos preparemos para entrar a la tierra prometida. Estamos en este desierto. No volvimos completamente a Egipto. Pero Él nos llama y nos dice, bastante tiempo ya hemos estado en este desierto. Es tiempo de volver. Es tiempo de subir. ¿Subiremos? Veamos la siguiente declaración. Testimonios para los ministros, página 31. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Debemos tomar nuestra historia para nuestra enseñanza, para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en aquella conferencia al rechazar el mensaje. ¿Cuál es nuestra actitud hacia este mensaje? Como bien sabemos, no es muy popular, pero Dios llama a volver al mismo lugar de donde nos movimos, a Cades Barnea. Volvamos y tomemos de nuevo este mensaje para presentarlo al mundo. Para ir concluyendo, me he sentido profundamente impresionada por las escenas que recientemente han pasado ante mí en horas de la noche. Parecía que un gran movimiento, un reavivamiento se producía en muchos lugares. Nuestros hermanos estrechaban filas en respuesta al llamado de Dios. El pueblo de Dios se levantará nuevamente para pregonar la justicia de Cristo. ¿Tú quieres ser parte de este movimiento?